Debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira huellas del Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13. Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios: mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, agradecidos estamos contigo porque nos permites nuevamente reunirnos para estudiar tu palabra. Alabado sea tu santo y bendito nombre. Te agradecemos, Padre eterno, porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Gracias porque enviaste al Señor Jesús a que muriera por nosotros, para que a través de su sacrificio podamos alcanzar salvación y vida eterna. Queremos abrir en esta hora tu palabra, Padre Celestial. Rogamos que podamos estar en el Espíritu, que el Espíritu Santo pueda iluminarnos, que podamos entender lo que dice tu palabra en esta hora. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.
Agradezco a nuestro Dios por darnos una vez más el alto honor y el santo privilegio de reunirnos para estudiar su santa palabra. Es el deseo de nuestro Dios que le conozcamos de manera personal e íntima, pero sobre todo el deseo de nuestro Dios es que a través del estudio de su palabra conozcamos del plan de la salvación que Dios ha trazado desde antes de la fundación del mundo. Estamos llegando a la recta final de nuestra serie de estudios titulados Las preciosas promesas de Dios. Y hoy, como todas las semanas, estudiaremos una promesa más que se encuentra en la palabra de Dios. Fue el 24 de julio de 1969. Ellos volvían a casa. Estados Unidos había logrado lo que nadie había podido hacer antes. Se marcharon el 11 de julio de 1969 con el propósito de colocar sus pies en la superficie de la luna. Habían estado allí y ahora estaban retornando al hogar. El viaje era bastante largo. Los esperaba el portaaviones Hornet de los Estados Unidos, ubicados aproximadamente a 1.200 millas al sudoeste de Hawái. Habían más de 2.000 personas esperándolos, entre ingenieros, mecánicos, científicos y médicos de la NASA, cientos de periodistas, invitados especiales y el presidente de los Estados Unidos. Todos ponían su mirada en el cielo crepuscular, tratando de penetrar las nubes en las primeras horas de la mañana. Nadie estaba interesado en ver las nubes o la belleza del Océano Pacífico. Todos alzaban la vista al cielo con inquietud, esperando la vuelta del Apolo 11. A las 5:41 de la mañana se hizo visible en el cielo y un gran enorme coro de gritos se elevó allí en la cabina de mando del Hornet. ¡Allí está! ¡Allí está! En una fracción de segundos, una diminuta mota anaranjada brilló contra las espesas nubes rojizas del amanecer. El Apolo 11 había vuelto a casa después de completar la misión más trascendental en la historia humana. Durante siglos, los cristianos han estado mirando hacia el cielo, esperando que se cumpla la promesa que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos: vendré otra vez. Y esa es la promesa que en el día de hoy estudiaremos con la ayuda de nuestro Dios. Jesús ha prometido venir por segunda vez. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo número 14, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Estando Jesús con sus discípulos, les hace esta maravillosa promesa: vendré otra vez. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos que Él iría a preparar moradas para que pudieran estar con Él, y que después de eso Él vendría para llevarlos y para que estuvieran con Él para siempre. Esa fue la promesa que les hizo el Señor Jesús a sus discípulos. Tal vez en ese momento los discípulos no comprendieron las palabras que el Señor Jesús les estaba dirigiendo, pero más adelante las pudieron comprender, las pudieron entender, y en ese momento sus corazones se llenaron de gozo y de alegría por esa bienaventurada esperanza de verlo venir por segunda vez a esta tierra. Asimismo nosotros, querido amigo y amiga, a pesar que no comprendamos por qué hoy en día hay tanta calamidad, por qué hay tantas catástrofes, por qué hay tanto dolor, tanta muerte, tanta enfermedad, por qué el mundo se está yendo a pedazos,
Solamente cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, nos aclarará todas estas cosas, pero también dará paso al reino eterno, donde no habrá más llanto, dolor y clamor. Todas las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, he aquí todas son nuevas. Pero querido amigo y amiga, es necesario que usted y yo aceptemos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador para poder estar con Él en esas mansiones eternas, y cuando Él venga por segunda vez, Él nos lleve para estar con Él por toda la eternidad. Hechos, capítulo número 1. Y vamos a leer los versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. En Hechos capítulo 1 encontramos que el Señor Jesucristo estuvo con sus discípulos durante 40 días después que Él resucitó y antes de ascender al cielo. Les dio instrucciones especiales en cuanto a la misión. Y estando allí, todos sus discípulos pudieron ver con sus propios ojos cómo el Señor Jesús fue llevado al cielo. Y es ahí donde aparecen estos ángeles y les dicen a los discípulos del Señor que así como lo vieron ascender al cielo, así mismo ellos lo verán venir por segunda vez a esa tierra. Y eso los llenó de gozo y de alegría. Ese acontecimiento especial fue el que hizo que ellos fueran a proclamar ese mensaje a todo el mundo conocido en aquella época. Contarle que hay un Dios resucitado, que hay un Jesús que ascendió a los cielos y que hay un Jesús que vendrá por segunda vez a esta tierra. Ese era el tema de su conversación, ese era el tema de su predicación, pero ahora ese debe ser nuestro tema hoy en día para predicarle al mundo que perece en la desesperanza y en la angustia. El Señor Jesús viene por segunda vez a esta tierra y por eso usted y yo debemos prepararnos para ese magno evento. No podemos estar desprevenidos, no podemos estar descuidados ante ese acontecimiento que está pronto por ocurrir. Esa esperanza de ver al Señor Jesús viniendo en las nubes por segunda vez quita toda ansiedad, está por encima de todo dolor, de todo miedo y de toda angustia. Por eso la palabra de Dios en este día hace que nuestro corazón pueda vibrar con esta bienaventurada esperanza. Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Leeremos versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Jesús salió del templo y, cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el capítulo 24 de San Mateo, el Señor les habló a sus discípulos acerca de las señales antes del tiempo del fin. Y allí encontramos una profecía de doble cumplimiento. Un cumplimiento fue la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a manos del Imperio Romano, encabezada por el general Tito. Pero también encontramos allí otro cumplimiento, y es que habrán unas señales antes de la venida del Señor Jesucristo a esta tierra.
Por eso es bien importante, querido amigo y amiga, que nosotros estudiemos con profundidad en oración lo que dice el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Es necesario que podamos estudiar profundamente la palabra de Dios y las profecías que Dios ha dejado por medio de su palabra. Cierto día le dijimos a una de nuestras amigas: fulanita, ¿le gustaría estudiar la Biblia? Y ella dijo: sí, me gustaría. Pero después de unos segundos dijo: pero la verdad es que yo no me quiero cambiar de religión. Y saben, queridos amigos y amigas, ese es el engaño que el diablo ha querido ingresar a todas nuestras vidas. Que estemos nosotros envueltos en asuntos de religión, pero Dios necesita que nosotros seamos verdaderos cristianos y no tan religiosos, y que le permitamos al Espíritu Santo dirigir nuestra vida y que dediquemos tiempo especial para estudiar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que trae luz a nuestra vida y es la palabra de Dios la que nos muestra qué es lo que sucederá en los tiempos finales. Estamos estudiando la promesa maravillosa de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y para ello es necesario conocer qué es lo que sucederá antes de su segunda venida. Pero sobre todo, cuáles son las decisiones que usted y yo debemos tomar a favor del Señor Jesucristo. Ahora quiero que me acompañen al versículo 29 hasta el versículo 31 de San Mateo capítulo 24. Dice la palabra de Dios: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor Jesucristo les está hablando acerca del fin del mundo. Y nos está diciendo allí que cuando ya hayan acontecido todas estas señales especiales, usted las encuentra en los versículos anteriores, dice que aparecerá en las nubes del cielo el Hijo del Hombre por segunda vez en esta tierra. Lucas capítulo 21, versículo 27 dice la palabra de Dios: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. En este momento no hablaremos acerca de las señales del tiempo del fin, pero estamos hablando acerca del evento maravilloso de la promesa especial de la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Cuando hacemos un estudio cuidadoso de todas estas señales, nos damos cuenta, querido amigo y amiga, que el Señor Jesucristo está pronto a venir a esta tierra. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Debemos prepararnos para ese evento especial. Como ya lo dije hace un momento, aceptar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador es el primer paso que nosotros debemos dar. Después tenemos que estudiar la palabra de Dios, debemos pedir su dirección divina, debemos poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, poner en práctica sus mandamientos y preceptos, y entonces estaremos preparándonos para recibir al Señor Jesús en gloria y majestad. Vamos a Judas, capítulo único, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías
que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores y impíos han hablado contra él. Allí nos habla el apóstol Judas de Enoc, séptimo desde Adán. Realmente Enoc era bisabuelo de Noé. Y allí en visión se le mostró a Enoc la segunda venida del Señor Jesucristo. Y es por eso que en este pasaje Judas, trayendo a la memoria lo que dijo allí Enoc, el Señor Jesús vendrá por segunda vez. Lo manifiesta diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares, hablando de los ángeles que acompañarán al Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez a esta tierra. Por eso es importante, querido amigo y amiga, que nosotros nos preparemos para ese maravilloso evento, que nos preparemos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Allí, en lo que dice el apóstol Judas, habla de la recompensa que el Señor Jesús dará cuando venga por segunda vez a esta tierra. Realmente esto es un asunto serio. Muchas personas toman con liviandad su preparación para el reino de los cielos. Toman con mucha liviandad su salvación. Pero esto es un asunto muy serio, querido amigo y amiga. Y hoy es una buena oportunidad para que le demos el señorío de nuestra vida a Cristo Jesús y para que podamos nosotros vivir preparándonos para ese maravilloso evento. Nos prepararemos entonces para salvación eterna o, también dice la palabra de Dios, estamos destinados a la muerte eterna o confusión perpetua. ¿Cuál será nuestra decisión? Isaías, capítulo número 40, versículo número 10. Estamos viendo mostrando las evidencias de esa promesa maravillosa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo dominará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. El profeta Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Pero a Isaías se le reveló cómo el Señor Jesucristo también vendrá por segunda vez a esta tierra. Es importante, amigo y amiga, que nos preparemos para ese maravilloso evento. Capítulo 66 de Isaías, versículo número 15. Dice la palabra de Dios: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como un torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. He aquí que Jehová vendrá con fuego, con carros de fuego. Es un evento especial. Usted y yo ni siquiera podemos imaginarnos cómo será ese maravilloso evento. Pero lo que el Señor ha prometido en su palabra se cumplirá. Y así como el Señor Jesús vino por primera vez a esta tierra y se encarnó allí en un tierno niño, de esa manera también vendrá por segunda vez a esta tierra y traerá paz y traerá felicidad a aquellos que le hayan aceptado como su único y suficiente Salvador. Hebreos, capítulo número 9, versículo número 28. Dice la palabra de Dios: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dice allí el apóstol Pablo que aparecerá sin relación con el pecado. Por eso nuestras vidas tienen que ser limpiadas de toda mancha y de todo pecado. No podremos estar en el reino eterno si albergamos pecados en nuestra vida. Por eso cada día debemos
pedir la dirección del Espíritu Santo, pedir el bautismo del Espíritu Santo, pedirle a Él que nos purifique, que nos limpie, que ponga en nuestro corazón un corazón de carne susceptible a la voz del Espíritu Santo y poder caminar en las sendas, en los caminos que Él ha trazado a través de su santa palabra. Pero también dice allí Hebreos capítulo 9, versículo 28, para salvar a los que lo esperan. La pregunta es, querido amigo y amiga, ¿está usted esperando al Señor Jesús por segunda vez? ¿Cómo lo está esperando? ¿Está haciendo los preparativos para poder encontrarse con Él? Estas preguntas solamente usted las puede responder allí en lo profundo de su corazón. Pero la invitación nos la hace el Señor para que podamos vivir agradándole, para que podamos conocer lo que dice la palabra de Dios, para que dediquemos tiempo especial a estudiar la palabra de Dios y para que nos preparemos para ese maravilloso evento. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículos 16 al 18. Dice la palabra de Dios: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo también aguardaba esa bienaventurada esperanza. Guardaba ese día en su corazón, el día de encontrarse con su Señor, viniendo por segunda vez a esta tierra. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán arrebatados para reunirse con Él en el aire y estar así para siempre con el Señor. Será un día especial, será un evento maravilloso, será un evento inigualable, es un evento inimaginable. Hay un himno que me gusta mucho. Últimamente lo escucho frecuentemente, porque llena mi corazón de esperanza, porque llena mi corazón de alegría, porque a pesar de lo que está sucediendo en el mundo hoy en día a través de tantas crisis, este himno hace que mi corazón pueda latir de gozo y de alegría, aguardando el día en que veré una pequeña luz brillar, dice este himno, y esa luz aumentará. Millares de ángeles serán. Yo creo sí que Él volverá y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, a un nuevo hogar. Por siempre estaré, feliz yo viviré, veré al Señor Jesús. Ese himno llena de gozo, llena de aliento, estremece las fibras más profundas de mi corazón. Incluso en algunas oportunidades cuando lo he escuchado, se me llenan de agua mis ojos, al saber que muy pronto podré encontrarme con mi Señor, al saber que el Señor Jesucristo viene por segunda vez y que si me preparo y si estoy listo, podré estar con Él para vivir para siempre, en ese mundo donde no habrá ya más dolor y sufrimiento, donde reinará la paz, donde reinará el amor, pero sobre todo donde estaremos para siempre con el Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo número 1, versículo número 7. Dice la palabra de Dios: He aquí que viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, dice que
el Señor Jesús viene con las nubes. Todo ojo lo verá, incluso los que lo traspasaron. Y dice, y todos los linajes de la tierra se harán lamentación por causa de él. Sí, amén. En aquel día, querido amigo y amiga, habrán dos grupos únicamente. Un grupo que estará allí con los brazos abiertos, levantados hacia el cielo y diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero hay otro grupo, dice la palabra de Dios, que cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, se esconderán sobre las peñas y le dirán a las rocas, caigan sobre nosotros, porque no podemos soportar el gran resplandor del Señor Jesucristo viniendo por segunda vez. Aquellos que rechazaron la promesa de la salvación, aquellos que rechazaron los llamados de Dios, esos serán los que les digan a las piedras, caigan sobre nosotros. Pero aquellos que aceptaron a Cristo como su único y suficiente Salvador, estarán felices recibiendo al Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Y la pregunta es, querido amigo y amiga, ¿usted en cuál grupo estará? ¿Se está preparando para estar en ese grupo donde levantarán las manos para recibir al Señor Jesucristo viniendo por segunda vez a esta tierra? Yo le invito a que se prepare para ese magno evento, a que estudie la palabra de Dios, a que pida la orientación si es necesario. Si quizá no sabe cómo estudiar la palabra de Dios, si quizá no sabe cómo entender lo que dice la palabra de Dios, pida ayuda, querido amigo y amiga, para que pueda hacerlo, para que pueda prepararse y para que pueda esperar con gozo al Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Dice la palabra del Señor, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El último capítulo de Apocalipsis dice, vengo pronto, y mi galardón y mi recompensa para darle a cada uno según sus obras. Lo que nosotros hacemos en esta tierra, querido amigo y amiga, se está registrando en los libros del cielo. Y por eso, cuando venga Cristo por segunda vez, dará la recompensa, dará el galardón a aquellos que decidieron aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Tito, capítulo número 2, versículo número 13. Dice la palabra de Dios, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Mientras aguardamos la bienaventurada esperanza, debemos vivir para agradar al Señor. En el versículo anterior dice allí el apóstol Pablo que debemos vivir renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos de este mundo y viviendo de una manera sobria, de una manera justa, de una manera pía. Que Dios sea el que pueda gobernar nuestra vida y que podamos vivir para la honra y la gloria de Dios. De esa forma nos estamos preparando para ver al Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Debemos vivir para agradarle a Él. Debemos prepararnos con temor y temblor, como dice el apóstol Pablo, para poder verlo cuando venga por segunda vez. Cuando aparezca allí en las nubes de los cielos, podamos nosotros levantar nuestras manos y poder ser llevados a la patria eterna con Cristo Jesús. La promesa de la segunda venida del Señor Jesús a esta tierra se encuentra a lo largo de toda la Biblia. Y esto nos llena de aliento, nos llena de gozo, pero sobre todo nos llena de esperanza. Y tal vez usted dirá, pero yo he escuchado desde hace mucho tiempo que el Señor Jesucristo viene por segunda vez a esta tierra y no ha venido. Pero hay una razón por la cual el Señor Jesucristo no ha venido a esta tierra por segunda vez. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice,
el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús no ha venido a esta tierra porque desea que usted y yo nos arrepintamos y lo aceptemos a Él como nuestro único y suficiente Salvador, y todos aquellos que decidan aceptarlo puedan estar con Cristo por toda la eternidad. En este momento les invito para que escuchemos esta alabanza especial que tiene un hermoso mensaje. Una pequeña luz brillar, y esa luz aumentará. Millares de ángeles serán. Yo creo sí que Él volverá, y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. La voz de Dios retumbará, con gloria en las nubes surgirá. Generaciones se unirán y para siempre cantarán. Yo creo sí que Él volverá, y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. Yo creo sí que Él volverá, y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré. Yo creo sí que Él volverá, y que muy pronto yo iré a un nuevo cielo, un nuevo hogar. Por siempre estaré feliz, yo viviré, veré a Jesús. El vuelo, querido amigo, a la patria eterna está a punto de salir. Ese vuelo está ya a punto de partir. Y la pregunta es, ¿le gustaría a usted prepararse
para poder estar con Cristo allí cuando Él venga por segunda vez? ¿Le gustaría aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Le gustaría prepararse para la segunda venida del Señor Jesucristo y cuando Él venga usted pueda ir a morar con Él por toda la eternidad? Si esa es su decisión, le invito para que haga una oración, para que hagamos una oración y para que le pidamos a Dios que nos ayude a hacer los preparativos especiales para nuestro encuentro con Él cuando venga por segunda vez. Oremos. Querido Dios y Padre, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra, porque ilumina nuestra vida. Gracias, Dios, porque también nos llena de consuelo, nos llena de aliento y nos llena de esperanza. Gracias por la maravillosa promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra. Gracias por darnos la oportunidad de estudiarla en este día. Permítenos, Padre Celestial, prepararnos para ese evento glorioso. Permítenos prepararnos para verle al Señor Jesucristo un día cara a cara y morar con Él por toda la eternidad. Una bendición especial pido, Padre Celestial, por nuestros amigos y amigas, para que también tomen la firme decisión de prepararse para ese encuentro glorioso. Te pido, Padre Celestial, que pongas en nuestros corazones tu Espíritu Santo y que Él nos invite, nos motive a vivir para ti y a prepararnos para la segunda venida del Señor Jesucristo cuando venga a esta tierra. Gracias te damos por escucharnos, por estar con nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.